Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra su palabra, que abra nuestros corazones, que seamos edificados y que Él sea glorificado. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar acá, por permitirnos hacer tu obra, por el gran privilegio que me das de predicar tu palabra y de enseñarle a este pueblo que ama tu palabra, Señor. Te pedimos que se pueda dar tu palabra con libertad, con claridad, y que en medio de esto nos ministres, nos confrontes, pero que también así nos des gozo, nos restaures y nos lleves, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, que se cumpla, que se haga tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero que me acompañe a la lectura, hermanos. Estamos, el domingo pasado comentamos el capítulo 3 de Primera de Juan, del 1 al 3. Hoy vamos a comentar con la ayuda del Señor del versículo 4 al 6. Amén. Amén. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo puse el tema: el Hijo de Dios destruyó las obras del diablo, pero también se hubiera podido llamar los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra es contundente, hermano. Las escrituras es contundente que hay dos simientes solamente. No hay una simiente intermedia, sino dos simientes, dos tipos de hombres: los que son de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han tenido un encuentro con Cristo, son los hijos de Dios. Y los que no han tenido ese encuentro con Cristo son los hijos ¿de quién? El diablo. Y cada quien debemos evaluar nuestras vidas. ¿En qué equipo estamos? Si estamos en el equipo de los rudos, ¿verdad?, o en el equipo de los técnicos. Amén. Y no antes, sin darle la bienvenida a Vianney, que ya no la habíamos visto. Bienvenida, Vianney. Entonces cada quien debe evaluarse, hermano, porque no se trata solo de saber de Dios, de saber algo de Dios, sino de cómo vivimos. Si estamos en la lucha contra el pecado, o si vamos cómodamente, le decía, como Lazy River. Qué rico. ¿Alguien ha estado en algún Lazy River? Amén. Se lo lleva uno a la corriente, solo se sube uno en, ¿cómo se llaman eso? En el tubo, ¿verdad? Y se va uno, qué rico, ¿verdad? Hasta si puede llevar usted una bebida y rico, ¿verdad? Entonces, pero la vida cristiana es ir en contra de la corriente del mundo. La vida cristiana no es una vida cómoda en ese aspecto. Hermano, las escrituras no solo enseñan que el pecado es una falta moral, sino cada pecado es un acto de rebelión contra Dios, contra la santidad de Dios. Es un acto de rebelión contra el Creador. De hecho, la historia del hombre, desde la Biblia, bíblicamente, es la historia del pecado. Porque ahí andaba Adán y Eva, hermano. Y
Y ahí estuviéramos nosotros, ¿verdad? Si no fuera por el pecado. Y el primer drama que usted encuentra en la Biblia, pues, es el pecado de Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva. Y mire, la consecuencia de aquel pecado: fueron echados del Edén, fueron echados de la presencia del Señor. Y vino la enfermedad, todas las consecuencias del pecado, que es la vejez, las enfermedades, las guerras, las violaciones, las injusticias, las mentiras, las infidelidades. Todo eso, hermanos, es consecuencia del pecado. Por eso tenemos un mundo donde no hay paz. Por eso tenemos un mundo donde un Elon, ¿cómo se llama ese Elon Musk? Tiene no sé cuántos billones de dólares. Y usted y yo a veces, ¿verdad? Viendo, Señor, provéeme. Es un mundo injusto, ¿verdad? Pero eso es consecuencia del pecado. Todo lo que usted ha sufrido, ya sea porque usted se lo causó o otra persona se lo causó, es consecuencia del pecado. Los hogares destruidos, las traiciones, los divorcios son consecuencia del pecado. Las enfermedades, en que nuestro cuerpo, hermano, se envejece. Y hermano, uno con los años pues no se pone más bonito, ¿verdad? Bueno, algunos pues, somos pocos los que sí. La mayoría no. Es que, hermanas, el hombre es como el oso. ¿Usted sabía eso? Entre más viejo, más hermoso. ¿Qué es eso? O el hombre es como el vino, hermano. El hombre es como el vino. Sí. Hermano, podemos razonar nuestro pecado. Podemos minimizar nuestro pecado. Podemos justificar nuestro pecado. Puede ser que ahí salga, bueno, ahora también las mujeres se echan sus canitas al aire, ¿va? Antes era menos, ahora es como que todos contra todos. Pero lo más común, ¿verdad? Él es infiel a ella. Y todavía viene el descarado y le dice: es que porque tú me hiciste tal cosa, o porque tú tal cosa, yo te fui infiel. O sea, se justifica. Y es cualquier pecado, pero en ese ejemplo no solo está pecando en ese caso contra su esposa, contra su familia, sino contra Dios. Y dependiendo del pecado, hermanos, son las consecuencias que vamos a tener. Mire, el pecado es tan grave, hermano, tan aberrante. Dice usted, una mentira piadosa. No hay mentiras, es mentira. No hay mentira chiquita y grande, es mentira, hermano. Una vez, y esto porque yo lo conozco de cerca este caso, ¿verdad? No me lo contaron, no es una anécdota, no. Agarraron a un pastor con una de las ovejas. Como dice la canción, ella 20, algo así dice la canción, ¿no? Y él 40. Por ahí va la cosa. Pero cuando vinieron para juzgar la situación, aguante que dicen, fue conato de adulterio. Conato de adulterio. No, hermano, o es adulterio o no es adulterio, ¿verdad? Pero nada que es conato de adulterio. Pero yo digo, ¿cómo a veces se justifica el pecado? ¿Cómo justificamos nuestra actitud? Hermanos, somos pecadores. Y no podemos justificarnos. Si pecamos es porque queremos. No le echemos la culpa a nuestros papás porque así me criaron, porque así fui yo. No, hermano. Yo tengo este carácter y el que quiere que me lo... Pues, ¿quién le quiere aguantar si tiene un carácter feo? ¿Verdad? Mire, el pecado es tan grave que tuvo que morir el Hijo de Dios a causa del pecado. Así es de grave el pecado. Tuvo que morir el mismo Hijo de Dios por la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que Dios hizo un infierno para juzgar a los pecadores. Si el pecado no fuera tan grave, hermano, no hubiera tenido que morir el santo, el justo. Si el pecado no fuera tan grave, Dios no sería injusto de hacer un
un infierno que es algo horroroso, es algo horrendo. Y aún así hay gente, hermano, que sabe que hay condenación, que sabe que hay infierno, que sabe que Cristo murió en la cruz por los pecados y rechaza la cruz de Cristo y rechaza el evangelio y no se rinde y no se humilla y no se arrepiente de su pecado. Es aún más condenación porque rechazan la luz de Cristo. ¿Qué opinaría usted si alguien se está ahogando y le tiran un salvavidas y se niega a tomarlo? ¿Cómo le llamaría usted a esa persona? Tonto, insensato. Insensato, tonto, bruto. Para arriba, ¿verdad? Entonces, hermano, el pecado lo tenemos que ver nosotros como lo ve Dios. Tenemos que tener una concepción bíblica del pecado. Y es que a veces somos buenos para juzgar el pecado ajeno, pero a veces no juzgamos nuestro propio pecado como debe ser. Bueno, acompáñeme. Versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense que lo que nuestras Biblias dicen comete pecado en la primera parte, infringe, infracción de la ley, esa es una palabra que es anomia. No sé si se dice anomía o anomia, pero yo le puse, no sé si lo tiene ahí en pantalla, que eso se podría traducir cuando dice todo aquel que comete pecado. La parte que dice infringe también la ley es una palabra en griego, anomia. Pues el pecado es anomia, infracción de la ley. Y esto es realmente lo que significa la palabra, literalmente es sin ley. Casi ninguna Biblia en español, a las que yo revisé, ninguno lo traduce sin ley, porque quizás no entenderíamos, ¿verdad? Pero hay Biblias en inglés que sí lo traducen como sin ley. Inicuo, que también querría decir una persona sin ley, una persona que no respeta la ley. Transgresor de la ley o infracción de la ley, también se puede traducir como iniquidad, malhechor o hacedor de maldad. Y le digo esto porque miren, en 2 Tesalonicenses 12:8 habla del anticristo, y una de sus características es esa. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Y sabe cuál es la palabra en griego? Que nuestras Biblias traducen inicuo. Pues ahí está, si lo tiene en pantalla, ahí está. Hasta en amarillo, no sé qué color se lo puse para que no lo pierdan. Esa es la palabra que se traduce. ¿Ve que cómo se traduce diferente? En el pasaje que leímos se traduce como infracción de la ley. Cuando describe al anticristo se traduce como el inicuo, el que no tiene, pero también se podría traducir como el que no tiene ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren Mateo 7:23, ¿se recuerda aquellos que en tu nombre sacamos demonios? Creo que es este. En tu nombre hicimos esto, y tocaron la puerta y el Señor les abrió y les dijo: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. En el griego es anomia. Y mire, entonces se podía traducir este pasaje algo así: todo aquel que comete pecado es anomia, es sin ley. Pues el pecado es anomia, es sin ley, es rechazar la ley. Quise compartirle esto, hermano, no porque sepa que no he estudiado griego, para eso hay diccionarios y comentarios bíblicos, pero es interesante porque hay muchas palabras para describir, hay otras palabras para describir el pecado, pero en el pasaje que estamos leyendo se está utilizando esta palabra griega, que no es una acción en sí,
sino nos está hablando o está describiendo del estado, como alguien puede estar contento, puede estar feliz, alguien puede tener anomia, o sea, sin ley, que nos habla de una actitud más bien del corazón, que rechaza, que menosprecia la ley de Dios, que vive sin ley en su corazón, pero su actitud, un estado del corazón, que desprecia la ley de Dios. Y esto nos habla, hermanos, de aquellos que no han sido redimidos, de aquellos que no han venido al conocimiento de Cristo. Su naturaleza es anomia, es sin ley, es que rechazan la ley. La actitud de su corazón es que odian la ley de Dios. Pero a los convertidos, a los hijos de Dios, a los redimidos, es todo lo contrario. Mira lo que dice la Biblia, la sección de Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. No sé si usted puede decir eso. La amo un cachito. Hermano Andrés, ¿ama la ley de Dios? ¿Mucho o poquito? Ojalá que así sea, hermano. Ojalá que todos amemos la ley de Dios. Ojalá que todos podamos decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Mire, y porque la ama, todo el día es ella mi meditación. ¿En qué se pasa usted pensando? ¿En qué gasta usted los pensamientos? ¿En qué se le van sus pensamientos? Porque el hombre que ama la ley de Dios, medita en la ley de Dios, porque para él es algo deleitoso, es algo hermoso, contrario a los no redimidos que tienen anomia, que rechazan la ley, que no aman la ley, que desprecian la ley de Dios. Entonces hay dos naturalezas, hay dos tipos de personas: los que tienen anomia en su corazón y los que tienen el amor a la ley. Y amar la ley de Dios es amar a Dios. Amén. No se podría decir: no amo la ley de Dios, pero amo a Dios. No hay tal cosa. Salmo 1, qué hermoso el Salmo, cómo comienza el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, y cuando dice ahí varón se refiere a hombre y mujer, ¿verdad? O el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite. Mira, hermano, cuando uno prepara un estudio bíblico, los que han tenido aquí esa experiencia de preparar un estudio bíblico, incluso para la lectura bíblica, preparar un mensaje y uno empieza a indagar, ver versículos, y eso no, es una delicia, hermanas. O sentarse y oír una predicación, es una delicia. Ojalá que amemos la ley de Dios. Ojalá que meditemos en ella y que ella sea nuestra delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. Nuevamente, ¿en qué meditamos? ¿En qué se le vaya la mayoría de sus pensamientos? Hermano, yo pienso que tenemos que meditar, al menos yo tengo que meditar más en la ley del Señor. Yo me quisiera pasar, como a veces me paso el viernes, el sábado y hasta el domingo en la mañana, estoy preparándome para, y ojalá que toda la semana pudiera yo ser así, estar meditando de esa manera, en profundidad, la ley del Señor, porque el beneficio es para uno. Uno adquiere paz, adquiere seguridad, uno se siente limpio de sus pecados, tiene paz para con Dios, uno se fortalece, uno se levanta de ahí, hermanos. Mire, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en una parte muy importante. Tu ley es la número 1, está en medio de mi corazón. Entonces
no me contesta. ¿Lee usted la Biblia? Y hermano, y a veces no es la cantidad, sino la calidad. Usted puede leer un versículo de la Biblia y estar meditando y meditando y meditando en ese versículo de la Biblia. O quizás se sabe algo de memoria y usted lo está meditando, meditando, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por algo, por leer la palabra del Señor. Dedicarle un tiempo de calidad al Señor. Miren aquí las esposas, ¿verdad? Los que tienen pareja, quieren un tiempo de calidad con su esposo. Quieren un tiempo, estar a solas para platicar, para conversar, para discutir, tener esa comunión. Lo anhelan las mujeres, ese tipo de comunión, más que los hombres, sinceramente. Y ellas lo buscan más que uno de hombre. Entonces todos van, pero las hermanas, así debería de usted desear la comunión con el Señor. Porque le digo, y usted lo debe saber que es mucho mejor que la comunión con su esposo. Es un bandido. El Señor no. Entonces está claro, mira el contraste, hermano. Dentro de los que tienen anomia, sin ley, que es un estado, una disposición del corazón, que no aman la ley, la rechazan, la desprecian, pero los otros la aman, se deleitan en ella, meditan de día y de noche y la guardan en medio de su corazón. ¿Qué es lo que habrá en nuestro corazón, hermano? El novio, aquel. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a aquel? Tal vez me hubiera ido mejor con este. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La misma palabra dice que el justo murió por los justos, que Él, sin ser pecador, Él cargó con nuestros pecados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Él apareció, hermano, para quitar todas las consecuencias del pecado. Porque un día, digo, si vamos a envejecer, nos enfermamos, pero un día vamos a ser resucitados y transformados. Ya no habrá ninguna consecuencia. Ahorita sufrimos las consecuencias físicas del pecado, pero ya no las espirituales. Porque dice, para eso Él apareció, para eso Él vino, pues, para eso Él se encarnó, para eso Él se hizo hombre, para eso Él vivió una vida santa, para eso fue Él a la cruz, para quitar nuestros pecados. Hay gente que no se perdona a sí misma. ¿Sabe usted que muchas mujeres que les aconsejaron aborta porque es tu cuerpo, por esto y otro, así como piensa el mundo, ¿verdad? Y abortan y después no se perdonan. Tienen que ir como un psicólogo, unas parecen que tienen que tomar pastillas para, ¿cómo se llama? Para la depresión, porque no se perdonan. Pero para eso vino Cristo, hermano. Por más feo que sea el pecado que hayamos cometido, si estamos en Cristo, si hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo espiritualmente, Él ha quitado todo pecado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mire 1 Pedro 2, 24 y 25. ¿Quién? Hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La segunda parte de 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia ¿de qué? Todo pecado. Pero subrayelo ahí, su Biblia, todo pecado, así duro, todo pecado. Cuentan que cuando Martín Lutero lo escondieron en un castillo y tradujo en tiempo récord la Biblia, el Nuevo Testamento al alemán,
y su traducción al alemán del Nuevo Testamento fue el estándar para la lengua alemana, cuenta que se le apareció el diablo y lo empezó a acusar y a decir: ¿cómo que te ha perdonado tus pecados? ¿Cómo que eres justo si tú eres esto, esto y esto y esto y esto y esto? Y dice Martín Lutero, si ya terminó, si no tenía nada más que agregar, dice: no, es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén, aleluya. Y en esa pared donde se le apareció hay tinta porque le tiró un tintero y te cae a Satanás. Porque ¿sabe cómo vamos a pelear contra el pecado y contra Satanás, hermano? Es con la palabra del Señor. ¿Cómo se enfrentó Cristo a Satanás en su tentación en el desierto? Con la palabra del Señor. Pero es tan importante que tengamos su palabra en nuestro corazón. Entre más cerca la palabra, más lejos del pecado vamos a estar. Amén. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano, en lo profundo de la mar. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero perfecto, un cordero sin mancha, el sacrificio perfecto, que ya no es necesario más sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio para perdón de pecado. Cristo pagó el precio de nuestra paz para con Dios. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Será, hermano, que los cristianos, los nacidos de nuevo, ya no estará diciendo Juan que ya no pecan? No, porque aún antes, en capítulo 1 y 2, nos habla que los cristianos pecan. Mira Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, en la misma carta, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2, un poquito atrás, 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, a Jesucristo el justo. Si el cristiano todavía tropieza, el cristiano todavía peca. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miremos otras versiones. Mire la Nueva Biblia Viviente, creo que es, dice: el que permanece cerca de él no practica el pecado, no tiene una vida, una práctica de pecado, no tiene un estilo de vida, no está practicando el pecado constantemente. El que permanece cerca de él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado, o sea, el que vive un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida en rebelión contra Dios, nunca lo ha visto ni conocido. Nueva versión internacional: todo el que permanece en él no practica el pecado, entendiendo que es un estilo de vida, no está practicando constantemente el pecado. Hermanos, los que no han conocido de Dios, los que no han nacido de nuevo, su vida es el pecado, su deleite es el pecado, y no les duele, hasta lo tienen como si fueran medallas, ¿verdad? Que más pecó, el que más macho es según, ¿verdad? El que más hombre es, ¿verdad? Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Entonces ahí creo que en batalla va a aparecer: practica el pecado, es una vida de pecado, un estilo de vida contraria a Dios.
Entonces están los que practican el pecado, los que viven una vida de pecado, los que están entregados al pecado, porque esa es su naturaleza. Y están los que a Dios les ha dado una nueva naturaleza, que ya no viven una vida de pecado, pero todavía tropiezan, pero todavía pecan. Porque aunque se nos dio una nueva naturaleza, hermano, todavía hay un principio en nuestros miembros que nos lleva al pecado. Entonces la diferencia es que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, redimido, está en lucha contra el pecado. El Espíritu Santo lo redarguye, se siente mal cuando peca, no se deleita en su pecado. Y los otros, su deleite es pecar. Saque usted un pez del agua, se muere a menos que le cambien su naturaleza. Miren, saque un puerquito, ahora hasta los puerquitos los tienen de mascota, ¿va? Son bien bonitos de chiquitos, también son bien ricos los lechones. Pero báñelo, perfúmele, póngale polvos, póngale un moñito o unas cositas, si es una cochinita, una puerquita, límpiele sus, ¿cómo se llama? Sus pezuñas, olorosa, ve, rosadita, lindo el animalito. Usted lo tiene ahí, pero solo viene un charco, hermano. No, hombre, de panza, esa es su vida, hermano, y mete el hocico ahí. Ese es su deleite. En cambio, está aquel otro animal, se recuerda que para cazarlo le ponen el arminio. ¿Quién dijo arminio? ¿Usted dijo arminio? Vamos a dar un premio. El arminio, hermano, es diferente, no le gusta la suciedad. Y la forma en que lo cazaban era que ponían suciedad. Entonces el arminio prefería morir a ensuciarse, porque hay dos naturalezas diferentes. El creyente le decía, va, el no creyente va en la corriente del pecado, en la corriente del mundo, no hay problema. Pero el creyente lucha contra el pecado. Y es que, hermano, Dios nos rescató, Dios murió por nosotros, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para que busquemos la santidad, porque Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa para Él. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 5:26 y 27. Para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, no es una iglesia cochina, es una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios, el propósito de nuestra salvación. Ahora, pregunta, no me diga usted se está guardando para Dios. Las que se casaron de blanco, las que tenían cuidado con su vestido, ¿verdad? No se pusieron el vestido y comieron antes de ir a lavar, ¿no? Primero comieron y después se pusieron su vestido. Vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Cuidó su vestido. Lo tuvo ahí en una caja, lo tuvo listo hasta el día de su boda. Así debemos ser los cristianos en nuestras vidas. Guardar nuestras vidas para el Señor, para ser parte de esa iglesia. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas
son hechas nuevas. Hermano, la salvación, el que ha experimentado la salvación, es un cambio de naturaleza. Ya no podemos ser los mismos. Porque Dios hizo algo en nuestro interior. El pecado que nos atraía ya no nos atrae más. Lo que era natural y no lo mirábamos mal, ahora lo discernimos por el Espíritu. Ahora procuramos tener una vida agradable a Dios, y cuando pecamos sufrimos. Y buscamos ser limpios y venimos en arrepentimiento para que el Señor perdone nuestro pecado y estar a cuentas con el Señor. No así el pecador. Mira lo que dice Mateo 3:8. Le puse dos versiones. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Nueva traducción viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se trata, hermano, de saber. Es buena, la teología es buena, pero nos tiene que llevar a vivir vidas agradables al Señor. Amén. Mi hermano Jonás era un profeta verdadero. En ese tiempo a sus profetas Dios les hablaba directamente. Dios les revelaba directamente. Y vino la palabra de Dios a Jonás y le dijo: ve a Nínive y predica. Sabía de Dios, era un profeta. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Se fue a Nínive? No. Compró un pasaje para ir a lo más lejos que podía ir, hermano. Pero sabía de Dios. Pero no obedecía a Dios. Luego, en el camino, ¿se recuerda de la tormenta? Amén. Y él se queda dormido. No solo es un profeta desobediente, sino un profeta haragán. Y la era, ¿qué le importaba? Los demás sufrían, ¿a qué le importó? Lo despiertan, echan suerte y cae sobre él. Y él les dice: ¿por qué? Porque es profeta de Dios. A quien temo, le dice: no, no le temía. A quien sirvo, no le estaba sirviendo, ni le estaba temiendo. Y dice que ellos no lo y tírenme al mar y a esto se va a calmar. No, ellos trataron de hacer muchas cosas antes de tirarlo a la mar. Ellos resultaron, hermano, los no creyentes, los que supuestamente eran paganos, ellos resultaron tener más temor de Dios que el profeta de Dios. Y dice que hicieron sacrificio a Jehová, que oraron a Jehová y le dijeron: lo vamos a tirar, no nos culpen de esta sangre, y lo vamos a tirar. Le tenían ellos más temor a Jehová que su profeta. Pero una cosa es saber, hermano. Y otra cosa es el que nos deleitemos en el Señor. El que busquemos pasar momentos de intimidad con el Señor. ¿Cómo se llama eso, hermano? Cuando uno tiene esos momentos, una vida devocional. ¿Cómo puede ser que sepamos tanto en la Biblia? Que tengamos años de ir a la iglesia y no tenemos dulces devocionales con Dios en casa. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, hermanos, si decimos que creemos en él, que le conocemos, tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que andar en justicia, tenemos que caminar en la luz, tenemos que procurar vivir vidas agradables al Señor. Versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, en el Lazy River, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 2 Corintios 2:4:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Hay una obra, hay una operación del diablo en contra de la obra de Dios, que es engañar a los hombres, es vendar el entendimiento de los hombres, es engañar a los hombres así como engañó a Adán y Eva. Y los que no son hijos de Dios, los que no son del pueblo de Dios, hermanos, lo que dice la Biblia acá es que son del diablo, porque están bajo la influencia del diablo, porque viven de acuerdo al engaño y a los principios de Satanás. Y eso es lo tremendo del pecado, que el pecado tiene una vinculación satánica. Por eso cuando se habla del anticristo se nos dice, les dice la palabra en griego, ¿alguien se recuerda? Anomia. Porque es la naturaleza del anticristo. Pero también esa es la naturaleza de los que no son creyentes, de los que no son hijos de Dios, tienen anomia como el anticristo, porque están bajo la influencia de Satanás, están bajo la influencia satánica. Lucas 10:17-20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesús les responde así: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la Biblia. Ahora hay salvación. Ahora Cristo quita esa ceguera. Ahora Cristo alumbra el entendimiento, hermanos, de aquellos que vienen al arrepentimiento. Ahora hay salvación. Ahora cada vez que alguien viene a Cristo, su nombre es apuntado en el libro de la vida. Y eso es porque Cristo destruyó las obras de Satanás. Por eso lo vio cayendo desde el cielo, hermano, como un rayo. Por eso Él está tratando que los hombres no sean salvos, que los hombres sigan engañados, que los hombres sigan bajo su influencia. Pero ¿qué pasa cuando está oscuro? Y hoy en invierno, ¿verdad? Son las 5 de la mañana, está bien oscuro y usted se tiene que levantar. ¿Qué pasa cuando usted le hace así al interruptor? ¿Qué pasa con la oscuridad? Se tarda, así hay una pelea entre la oscuridad y la luz. Usted la mira. ¿Ah? No. Inmediatamente, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando está oscuro, hermano, y sale el sol? Se va la oscuridad. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cuando viene Cristo, se va la oscuridad, hermano. No hay ni siquiera una pelea, ¿verdad? O sea, el diablo, hermano, no puede pelear contra Cristo. Cristo ya lo venció. En la cruz Cristo destruyó la obra del diablo, el pecado y sus consecuencias. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no tiene una vida de pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan 1, versículo 4 en su segunda parte dice: es cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si usted ha nacido nuevo, usted es nacido del agua, que es la palabra del Señor, que nos limpia, que nos regenera, y del Espíritu. El Espíritu Santo hizo una obra en usted y en mí, y el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de los creyentes. Por eso quien tiene el Espíritu Santo, quien ha nacido nuevo, no puede tener una vida de pecado, aunque va a pecar, aunque se va a tropezar, pero ya no puede tener una vida, un estilo de vida de pecado, porque tiene la simiente de Dios en su corazón. Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo
versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no anda de acuerdo a Dios, que no procura vivir una vida agradable a Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, hermano, resumiendo y para terminar, hay dos simientes: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, del diablo, tienen anomia, o sea, no aman la ley de Dios, la rechazan, la odian, rechazan el evangelio, no quieren saber nada de Cristo. Pero los hijos de Dios aman su ley y se deleitan en ella. Amén. Y meditan en ella de día y de noche. Mira el contraste. Otra cosa es que los hijos del diablo tienen un estilo de vida de pecado. Viven conforme a la corriente de este mundo, conforme a los deseos del príncipe del aire de este mundo. Él los gobierna, están influenciados por él. Viven una vida en rebeldía contra Dios. Pero los redimidos manifiestan en su vida un verdadero arrepentimiento. En las obras que ellos hacen, manifiestan un verdadero arrepentimiento. Tienen un buen testimonio. Se mira, se nota que algo pasó en su interior, hermano. Andan en justicia, mientras que los otros andan en pecado, porque son del diablo. Y los hijos de Dios, ¿cómo se manifiestan? Que aman a sus hermanos. Entonces aquí, hermano, yo espero que usted pueda decir, y pasemos el test, esto que dice: amo la ley de Dios. Yes. Vivo una vida que demuestra mi arrepentimiento, una vida de buenas obras, de buen arrepentimiento. Yes. Amo a mis hermanos. Yes. 110 puntos. A+. O quizás tendremos que trabajar en estas áreas. Quizás amamos la ley un cachito, ¿verdad? No leemos mucho la Biblia, no meditamos mucho. Pues tenemos que meditar más en ella. Quizás no tenemos un buen testimonio. Tenemos que trabajar en ello. Quizás no amamos a nuestros hermanos como los deberíamos de amar. Tenemos que trabajar más en ello. Y todo concluye, hermano, lo que estoy aprendiendo de estas cartas en dos palabras: obediencia. Porque obediencia es el que ama la ley de Dios, la va a obedecer, va a haber una vida de obediencia. Y servicio, porque el que ama a su hermano, le va a servir, va a estar ahí y le va a hacer de servicio. Amén. Amén. ¿Qué le parece que si nos ponemos de pie? Yo le voy a pedir al hermano Juan que nos despida en este servicio.